¿Has caído alguna vez en que resulta mucho más fácil hablar de lo que sientes en inglés de lo que resulta hacerlo en español? ¿Te has fijado en que te cuesta mucho menos decir I love you que decir te quiero? Pues hoy vamos a hablar un poco de eso. Llevo gorra dentro de casa porque me estoy dejando crecer el flequillo y estoy en ese periodo tan desagradable en el que tiene un largo muy raro. No creo ser la única persona que se ha fijado en que la gente de nuestro alrededor, o incluso puede que tú misma, te hayas dado cuenta de que hablar de nuestras emociones, hablar de las cosas que sentimos, normalmente es mucho más fácil cuando lo hacemos en otro idioma. Aquí me voy a referir sobre todo a la idea de las personas que tenemos el español como primera lengua y que luego hemos aprendido inglés o cualquier otra lengua y que la utilizamos como herramienta para hablar sobre las cosas que pasan. En realidad esto tiene una explicación y tiene una explicación que en psicología se llama distancia emocional, que es un concepto interesantísimo que dice que la lengua materna, la lengua con la que tú aprendes a hablar del mundo, a hablar sobre las cosas que te pasan, siempre va a estar vinculada a una carga emocional grandísima y eso es algo que está bien, eso es algo que simplemente está. Pero cuando aprendemos una segunda lengua, cuando aprendemos a hablar de cosas que nos pasan, de cosas que nos duelen, de cosas que sentimos en una segunda lengua, pues pasan un montón de cosas que nos permiten tomar distancia emocional y hace que hablar de esas cosas que normalmente y en tu lengua materna puede que sea tan complicado, hace que hablar de eso sea muchísimo más fácil. La explicación es básicamente que tu lengua materna, la lengua que aprendiste cuando naciste y la que has aprendido mientras te desarrollabas como persona, está tremendamente vinculada a recuerdos con una carga emocional brutal. Y normalmente también negativos, ¿no? Porque nadie puede vivir su vida sin tener que pasar por cosas malas o momentos que le hacen sufrir. La vida es sufrimiento, aunque esto sea una visión un tanto negativa. A nadie le enseñan a conectar con sus emociones, a saber que lo que está pasando aquí dentro no tiene nada de malo y sobre todo a poder tomar la comunicación como una forma de hacer que otras personas también entiendan por lo que estás pasando y no tener que soportarlo tú sola. A nadie le enseñan a hacer estas cosas, o a lo mejor a ti sí que te han enseñado, y en ese caso déjame decirte, recordarte la suerte que tienes, pero si eres una de estas personas que en la inmensa mayoría de la población no saben cómo hablar de las cosas que sienten, o lo sienten de hecho como algo incómodo, como algo de lo que sienten vergüenza, como una sensación rara, ¿no? De repente alguien tiene la posibilidad de verme y a mí eso no me hace mucha gracia, no me apetece que otra persona sepa cómo lo estoy pasando o a lo mejor simplemente es que no quiero, ¿no? Y esa es una razón completamente válida para no querer hablar de las cosas que sientes, pero en la mayoría de los casos no es porque no quieras, sino porque no puedes. Entonces, ¿qué pasa cuando no puedes hablar de las cosas que sientes? Que vas a utilizar otros medios para hablar de las cosas que pasan dentro de ti. Esto no tiene absolutamente nada de malo, todos lo estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Llegado a un punto sí que es responsabilidad tuya que busques más herramientas para intentar navegar mejor esta cosa que es la vida, pero bueno, eso es otro tema completamente aparte. La realidad es que es posible que no sepas cómo hacerlo y eso no tiene nada de malo porque puedes aprender. Pero en el caso de la segunda lengua y en el punto específico de que para tantas personas es tan fácil o mucho más fácil con su segunda lengua que con la primera, con la lengua materna, hablar de las cosas que sienten, la idea principal en esto es que te permite no identificarte con lo que estás diciendo, porque cuando hablas otra lengua dejas de ser tú y hay una distancia entre la persona que está sintiendo y la persona que está hablando. No solo eso, sino que muchas veces y durante un tiempo, cuando estás hablando una segunda lengua, vas a tener que utilizar un poco más de tiempo para procesar lo que sea que quieras decir. Y en ese caso vas a poder tomarte un momento para procesar, para entender, para interpretar las cosas que estás sintiendo, ponerlas en palabras en tu primer idioma y luego tener que pasarlas al segundo idioma. Y ese es un proceso que normalmente implica el tiempo necesario para que poco a poco se acomoden algunas cosas dentro de ti y sea muchísimo más fácil decirlas. Pero algo que a mí me sorprende mucho es cuando hablamos de la valentía y de el hablar de las cosas que hacemos. A mí hay algo que me da especialmente rabia, que es
Las personas que solo dicen cosas bonitas en otros idiomas y me da por saco porque pienso, tírate a la piscina, ¿no? O sea, estás diciendo esto en inglés y sí, puede que sea un avance en comparación a no decirlo y en eso estamos todos de acuerdo, pero llega un momento en el que yo pienso, lo estás diciendo, dilo en español, dilo en castellano, dilo tú, ¿no? Dilo de frente, dilo con ganas, con miedo, con valentía, dilo simplemente, ¿no? Como sácalo, déjalo estar ahí y ver qué pasa con todo eso. Mira a ver cómo se recibe, porque te aseguro que se va a recibir muchísimo mejor y de una forma muchísimo más intensa cuando lo dices en tu lengua materna que cuando lo dices en una lengua secundaria. Yo sé que las palabras pesan de una forma diferente cuando las decimos de una forma diferente y esto también se ve cuando damos vueltas alrededor de conceptos que queremos transmitir para intentar ir de puntillas y no tener que decirlo de forma clara. Pero algo que me apasiona a mí del lenguaje, algo que me apasiona de la comunicación es la capacidad de poder decir las cosas tal cual son, la capacidad de no tener que recurrir a estratagemas verbales para poder hablar de las cosas que sientes. Y realmente no sé si cambiaré de opinión sobre esto durante el resto de mi vida, pero sí que siento que hay una valentía brutal en ser capaz de expresar las cosas que sientes, en ser clara y ser directa. Y es posible que el que yo perciba la realidad de esta forma haya hecho que para mí las relaciones sociales sean tan complicadas. Pero no lo entiendo. ¿Por qué no sería de esa forma, no? ¿Por qué intentaríamos darle vueltas? ¿Por qué intentaríamos aprovecharnos de las ambigüedades? Volviendo al punto, sabemos que el inglés es una forma de tomar distancia, de hacer que las cosas que sientes sean un poco más frías, de alejarte de ese incendio que puede que esté recorriéndote de pies a cabeza. No tiene nada de malo, ¿no? Y está bien, y a pesar de que yo diga que me da rabia, también lo entiendo como una herramienta y yo también he recurrido a eso. Y lo que me separa ahora mismo de hacerlo es que intento ser consciente de que puede que lo que esté diciendo en inglés o puede que lo que esté pensando en inglés sea complicado para mí, sea complicado que yo esté manejando esos pensamientos y que esté intentando pensarlos de la forma más clara. Y eso está bien, tampoco tenemos que hacerlo todo el tiempo y desde luego que cuando hablamos de cambiarnos a nosotras mismas no es un proceso de la noche a la mañana, ni muchísimo menos, pero sí que algo que puedes hacer es intentar ser más consciente de esto, intentar ser consciente de cómo se relacionan las personas a tu alrededor con esta idea. Hablan de las cosas que piensan o más bien de las cosas que sienten en otro idioma, recurren al inglés o al francés o a lo que sea para decirte que te echan de menos, para decirte que te quieren, para decirte que se acuerdan de ti. Recurren a encontrar formas diferentes de decirlo para intentar evitar hacerlo de forma clara, que no por ello menos honesta. La cosa es que cuando empiezas a tomar conciencia de esto, creo que hay un punto de inflexión en ti, sobre todo, porque es algo a lo que yo por lo menos en los círculos en los que me muevo se recurre muchísimo. Y creo que está bien, pero creo que hay formas diferentes de hacerlo y formas que son menos confusas con nosotros mismos y sobre todo que implican que la distancia que hay entre las cosas que sentimos y las cosas que decimos sea cada vez más pequeña. Y eso de forma inevitable va a hacer que nos convirtamos en personas más coherentes con nosotras mismas. O que por lo menos las cosas que están pasando aquí dentro y las cosas que están pasando aquí dentro vayan a la par. No estoy diciendo que dejes de utilizar el inglés para hablar sobre las cosas que sientes, desde luego que no, pero sí que creo que dar un paso hacia intentar ser más consciente sobre esto siempre es algo positivo. Si hay algo en ti que sientes que solo puedes expresar en voz alta cuando lo dices en inglés, creo que es una buena oportunidad para utilizarlo como una ventana hacia ti misma y a entender qué es lo que te está removiendo tanto y por qué recurrirías a poner esa distancia emocional contigo misma. Puede que sea contigo, puede que sea con otras personas, pero siempre es interesante observarnos, no todo el tiempo, no en cada cosa que hacemos y desde luego con descansos entre medias. Pero siempre es interesante observarnos y aprender sobre nuestros patrones y las cosas que sentimos y las que pensamos, la diferencia que hay entre ellas y si hay situaciones en las que van a la par o situaciones en las que no. Me parece un tema interesantísimo y desde luego que no estoy loca hablando de esto.
¿Has sentido, has pensado que otras personas lo hacen a tu alrededor? ¿Lo has hecho tú? Cuéntame